Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder a través de la señal de BSTV. Soy Pedro Paredes, como siempre, a esta hora de la mañana. De cada domingo los acompaño y más aún en esta fecha especial del Día de las Madres. Y un fuerte abrazo, fuerte saludo para todas las madres que en estos momentos están en sintonía de la programación de BSTV. Gracias por permitir que podamos llegar a sus hogares y compartir ese día a día con nosotros en el mundo de la información. Sin duda alguna que el agasajo va a ser a todo dar en lo que pueda ser, lo que la economía nos pueda permitir, porque valgan verdades, estamos en una situación bastante complicadita en el tema de bolsillo, en el tema económico, aunque las cifras son azules a nivel macroeconómicas de nuestro país, a nivel micro, en lo que corresponde a nuestra economía personal, economía familiar, sí estamos ciertamente golpeados con el tema de la inflación y otras situaciones. Pero siempre hay ese espacio en el corazón de los hijos para que pueda agasajar a mamá en su día y todos los días del año. Así que un fuerte y efusivo abrazo para todas ustedes, queridas madres. Disfruten ese día, que Dios la bendiga y gracias por existir. Y aquellos hijos que no tienen a mamá cerca por situaciones trágicas de la vida, también, si es que partieron al más allá, recordar siempre esos momentos hermosos, divinos, dulces, que de niño, de grandes, vivimos con nuestras madrecitas para poder siempre llevar ese recuerdo felices en nuestro corazón. Y aquellos que están distanciados geográficamente y físicamente, bueno, una llamada telefónica, una videollamada con tiempos de tecnología que tenemos en estos momentos que nos puedan acercar en esta fecha y cualquier fecha especial. Empezamos el programa del día de hoy. Y bueno, y básicamente para enfocarnos en lo que significa en estos momentos la situación sanitaria del país, que está bastante preocupante, muy preocupante. Y es que la preocupación gira no en torno a los hechos de dengue confirmados que tenemos en estos momentos en el Perú. Es increíble. Yo vengo de la selva. Yo vengo de la ciudad de Iquitos, la región Loreto, una ciudad, una región donde el tema del dengue es una situación habitual año tras año, que no siempre se presenta como situación de un brote epidémico, pero sí se presentan hechos que merecen la atención de las autoridades sanitarias. Pero hemos visto cómo es que esta enfermedad endémica de la Amazonía, como de la parte norte del país, específicamente en Piura, se terminó finalmente diseminando en todo el territorio nacional casi. Son más de 20 o más de 20 las regiones que en estos momentos están atravesando por situaciones epidemiológicas del dengue. Hay casos de dengue que se registran, por ejemplo, aquí en la capital. Como nunca antes se ha visto, todos los distritos de Lima Metropolitana se encuentran en estos momentos con casos reportados de dengue. Puede ser un caso, dos casos, tres casos, pero de allí puede comenzar. ¿Qué es lo que está fallando en estos momentos en el sistema? Y lo más trágico, hemos atravesado un momento de pandemia. Muy duro. La pandemia ha desnudado absolutamente todas las falencias del sistema sanitario, que ya sabíamos que estaba mal, que ya sabíamos que era precario, pero no en tanto extremo como hemos visto en tiempos duros, recios de la pandemia, donde tristemente morían personas hasta contadas por centenas de manera diaria. Hemos visto cómo la pandemia nos mostró la situación de abandono estrepitoso en el que se encontraban los hospitales, centros de salud, cualquier establecimiento, no solo de los hospitales del MINSA, también de salud. Hemos visto cómo es que la pandemia terminó tirándonos en la cara una dura piedra que nos reventó de dolor cuando notamos que ni siquiera oxígeno teníamos en los hospitales. Ni siquiera teníamos ventiladores mecánicos suficientes. Había una situación de precariedad que estaba ocultada y que nos enrostró en la cara de la manera como es que finalmente terminaron ocurriendo las muertes en nuestro país en tiempos de COVID-19, que aún persiste, pero ya no como las principales olas que hemos sufrido los peruanos, siendo el país que más mortalidad terminó reportando a nivel global. Y esta situación de la pandemia, al parecer no la hemos superado. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en estos momentos, en hospitales como de Lambayeque, no haya paracetamol? Yo conversaba con el representante de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque y él nos manifestaba que no hay paracetamol en el recorrido que hicieron. Conversamos con gente de Trujillo y nos decían no hay espacio. En Lambayeque mismo no hay espacio para atender a pacientes, tienen que estar en pasadizos, no hay suficientes camas. En Piura la situación está igual. Las muertes se comienzan a contar por casos de dengue en regiones donde antes no ocurrían. Y eso está desnudando una vez más
que muy probablemente la corrupción ha hecho su trabajo y no precisamente la prevención sanitaria para no volver a repetir lo que en tiempos de pandemia hemos padecido los peruanos. ¿Y por qué digo que la corrupción ha hecho su trabajo? Porque lamentablemente ni en tiempos de pandemia siquiera existió la conciencia humana de políticos corruptos que dejaron de robar, porque siguieron robando por encima de los 20.000 millones de soles en un solo año, según lo que reportó las cifras de la Contraloría General de la República. Siguieron robando. Siguieron metiéndole uñas largas al presupuesto público. Siguieron duplicando, triplicando precios para que se vean beneficiarios económicamente. Es así como desgraciadamente estamos entrando en esta situación de epidemia por dengue en nuestro país. Estamos listos para conversar sobre este tema y otros que en el contexto del diálogo podamos sostener con el exministro de Salud, el doctor Luis Solari, a quien le damos la bienvenida en este momento. Doctor Solari, muchas gracias por responder nuestro llamado. Un gusto saludarlo, señor Paredes, y un gusto estar otra vez en Vez Cable con ustedes. Y sobre todo el Día de la Madre, saludando con mucho cariño a todas las madres que nos están viendo, escuchando o siguiendo en todas las plataformas de Vez Cable. Muchísimas gracias, doctor Solari. Yo le quiero preguntar si usted comparte esta opinión que acabo de lanzar sobre que no hemos aprendido o no hemos superado nada, ninguna precariedad de lo que en su momento el COVID-19 terminó mostrándonos a los peruanos de cómo estaba nuestro sistema de salud y ahora que enfrentamos una situación de dengue en casi todo el país. Bueno, sí hemos aprendido. El problema es que las personas que estaban aprendiendo y terminaron por aprender, ninguna está en el ministerio. El problema es este cambio absurdo, ¿no? Bueno, cuando llegó el señor Castillo, por supuesto ya sabemos la calidad de ministros de salud que él puso y definitivamente esos ministros comenzaron a cambiar gente y hoy día todo el mundo es gente nueva. Entonces, ese es el problema de fondo, ¿no? Y en los gobiernos regionales han comenzado en enero de este año, los recién electos el año pasado, en noviembre. ¿Y a quién nombran un director general de salud? ¿A quién nombran? ¿Al pediatra de sus hijos? ¿Al médico de la mamá? No hay carrera pública en el Perú. O sea, estos son los dos problemas principales. Uno, no hay carrera pública, o sea, cada ministro que llega, si quiere, cambia todo el ministerio y el presidente no le dice nada. Y en los gobiernos regionales, si cada gobernador llega y cambia todo el mundo, y por lo menos todos los cargos directivos tampoco dicen nada. Y en el tema de las lluvias, como usted comprenderá, como no hay reelección de los gobernadores, entonces llega el segundo semestre del año que se van y se dedican a hacer obras chiquitas, que son las que de repente podrían dejar algún sencillito, pero las obras grandes, que son las que hay que hacer para la prevención de lluvias, no las hacen. Entonces, ni hubo una respuesta rápida, ni hubo prevención para las lluvias, y obviamente en el caso del dengue arranca la cosa y nadie sabe qué hacer. Todo el mundo se dedica a fumigar, cuando más importante que la fumigación, una vez que ya revienta el brote, porque usted se imaginará la velocidad pues con que crecen las larvas y se reproducen los mosquitos. O sea, la acción de las familias para el control del dengue es fundamental. Eso significa todos los días estar diciendo: bota el agua de los floreros, no tenga flores con agua, no tenga flores en tu casa hasta que pase el brote. Y vas a ir al cementerio por el Día de la Madre, lleva flores de plástico, lleva arena húmeda. Oye, ha llovido, fíjate que tus recipientes no se queden ni siquiera con un dedo de agua si tienes en el patio. Oye, tienes llantas viejas, envases vacíos en la azotea de tu casa, de tu edificio, bótalos. En este momento, prácticamente los únicos distritos sin dengue de la última noticia que yo tengo en el ministerio son solamente Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo. Todos los demás distritos en Lima están con casos de dengue. Entonces, hay vacuna, pero obviamente hay una vacuna nueva que se está aplicando en Argentina, pero ya los especialistas han dicho de que este no es el momento de la vacuna porque ya explotó, ya se disparó, ¿cierto? Entonces, si ya se disparó, significa que lo más importante es eliminar los sitios donde se puede reproducir el mosquito, porque usted comprenderá que si hay varios casos de dengue en un edificio,
¿sabes? Imagínate esos edificios que hay, de esos conjuntos habitacionales con 600, 800 departamentos, eso es infumigable, pues. Eso no, nadie con una máquina no van a ir para fumigar un complejo de ese tipo. Se fumiga todo lo que es plano al nivel de la tierra, pero se necesita una acción enérgica y no vemos en este momento en la televisión, en la radio, una acción enérgica del ministerio dedicada a las familias, ¿no es cierto? Así es, eso es bastante cierto lo que usted menciona. Todos los recipientes que pudieran contener agua y por tanto los huevos y las larvas del mosquito. Yo acabo de salir a mi patio y mi patio está lleno de zancudos, no puedo entrar al patio. Voy a tener que fumigar antes, porque obviamente he visto que hay un recipiente con un poquito de agua, entonces tengo que inmediatamente eliminar eso, pero primero le tengo que echar su insecticida al recipiente, después ya lo voy a lavar. Sin embargo, doctor Solari, cuando usted menciona que sí hemos aprendido, ¿cómo es entonces que tenemos en este momento problemas de camas en el norte peruano, donde los establecimientos tienen que atender a pacientes con dengue en pasadizos, en la vía pública, según los reportes que recibí en los últimos días, en esta semana que ha pasado, con nuestros compañeros corresponsales de esas partes del país? ¿Por qué se sigue registrando esta situación donde supuestamente había una millonaria inversión por parte del anterior gobierno de nuestro país para que se pueda dotar de camas suficientes y no atravesar por situaciones similares en un momento epidémico como el que estamos viviendo? Mire, para todos los brotes de cualquier enfermedad transmisible, lo que importa es la velocidad de la respuesta. En el interior del país, el problema es funcionarios nuevos que no han estado durante todo el tiempo del COVID, que no tienen idea cómo se hacen las campañas a nivel de los domicilios, etcétera, etcétera. Y el origen es absolutamente distinto. Aquí no hay mascarilla que lo proteja, aquí no hay nada que lo proteja, simplemente, en este caso, no se ha hecho la prevención adecuada. O sea, imagínense, si uno sabe que hay dengue focal en un departamento, llega el anticiclón del Pacífico y hay unas lluvias torrenciales, es obvio que va a haber agua en Posada. ¿Qué ha hecho el gobernador regional y el director regional de salud con esas aguas en Posada? Hemos visto semanas para que llegaran las bombas para aspirar. Y encima tenemos otro problema, que el año pasado ha salido un inteligente funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, y creo que eso lo ha firmado la presidenta Castillo, no recuerdo quién lo ha firmado, pero ha sido a fin de año. Hay un decreto supremo. Los RPR son los recursos, los RDR, perdón, son los recursos directamente recaudados, que cada hospital va recibiendo por motivo de consulta, por motivo de cualquier cosa, o de cualquier institución pública va recaudando. Y salió un decreto que prohíbe que esos recursos sean utilizados en ese momento por el hospital, supongamos, sino que tienen que ser entregados al fisco. Y de otro lado, hay otro inteligente que ha hecho una ley en donde dice que todos los recursos estratégicos en salud, eso es los medicamentos, los insecticidas, todo, los tiene que comprar el CENARES, el Centro Nacional. O sea, hay una compra centralizada. ¿Quiere usted ver qué problema? Tuve un familiar hospitalizado en neoplásicas en marzo. Oiga, está con dolor. Ok. Paracetamol inyectable. Paracetamol, no más sencillo para el dolor. Es un hospital que es oncológico, o sea que el dolor se maneja todo. No había paracetamol inyectable en la farmacia. Y oye, ¿y por qué no hay paracetamol inyectable en la farmacia? Porque no podemos comprarlo, sino hay que pedirle al CENARES del MINSA que compre y nos envíe. Oye, y hace un mes se tuvieron que parar las cirugías de resecciones, o sea, tumor se reseca, se saca. No, ¿por qué? Porque no había suturas para hacer esa clase de cirugías. ¿Por qué? Porque el CENARES no ha comprado. Lo mismo pasa con todo el país. Es decir, por esa razón es que hay una ley aprobada por el Congreso que está a la espera, pues, de que la promulgue la señora Boluarte, o es que también la va a observar para poder terminar con esta cuestión. O sea, no es posible
que en plena brote de dengue como todavía sigan vigentes estas normas, que las declaren en suspenso con otro decreto supremo, que los hospitales puedan utilizar sus recursos directamente recaudados en el norte. Pero el problema principal es el cambio de funcionarios que ha habido con los nuevos gobiernos, que han visto ahí está el agua emposada y no se han dedicado a prevenir el tema fumigando las aguas emposadas, ni tampoco han hecho campañas de prevención. Usted comprenderá, lo inmediato es, oye, mi casa está inundada. Uy, y le reclaman a la autoridad que la casa está inundada. Sí. Entonces la autoridad solo piensa en desinundar la casa y no en el tema del dengue cuando está viendo que ya está entrando el calor. Hay un trabajo participativo, responsabilidad partida. Y es cierto lo que usted menciona en el tema de paracetamol, porque comentaba antes de la entrevista que el representante de la Defensoría del Pueblo en Lambayeque me daba cuenta de que tampoco hay paracetamol en algunos hospitales de Lambayeque. Y no hablamos de los inyectables, hablamos de los blister, las tabletas. Pero también hay una situación que creo que escapa de la mano de los gobiernos regionales nuevos que en estos momentos están al frente de esas regiones en el interior del país. Por ejemplo, ¿cómo es posible que a estas alturas del partido, de seguir enfrentando situaciones epidémicas o de enfermedades que están poniendo en jaque a la población, aún exista un déficit de personal de enfermería? Se habla de una cifra de 17,000 enfermeras que estarían faltando a nivel nacional y que esto ya es un tema de política pública del Ministerio de Salud. ¿Por qué seguimos batallando con esta falta de personal cuando existe el personal pero no está contratado? Doctor Solari. Doctor Solari. Bien, vamos a retomar la comunicación con el exministro de Salud, el doctor Luis Solari, para seguir hablando sobre ese tema, porque es cierto, hay ciertas cosas que son responsabilidades de los gobiernos regionales. Doctor Solari, retomando la comunicación con usted, le decía, ¿por qué seguimos padeciendo el déficit de personal? Por ejemplo, se menciona un déficit de 17,000 enfermeras que tenemos en estos momentos. Lo que pasa es que ha habido una expansión tremenda. Ya sea por creación de nuevos hospitales privados. Hay una expansión de la atención de salud en el sector privado. Obviamente no es satisfecho con la velocidad con que se gradúan las licenciadas en enfermería en las universidades. Esa es una cuestión real, ¿no? Y tampoco no están las universidades poniendo escuelas de enfermería en los territorios donde más se necesitan, ¿no? Obviamente, y tampoco los gobiernos regionales, sabiendo que en los veranos van a necesitar más enfermeras, tampoco no tienen ninguna posibilidad de crear nuevas plazas extraordinarias o que contratarlas por los contratos de administración de servicios, los CAS, porque no pueden, las normas lo prohíben. O sea, ellos no pueden contratar antes de que se produzca la emergencia, y cuando se produce la emergencia, si contratan, el contrato termina tarde. O sea, como siempre, y no hay esta inventiva que debe tener el funcionario público para resolver el problema, y tampoco la Asociación de Gobernadores no levanta el teléfono y le dice pues al primer ministro, oiga, necesitamos un decreto supremo que en este momento nos libere esto. No se puede, ley. Lo saca pues en 24 horas. O sea, para la corrupción, si sacan normas en 24 horas. ¿Se acuerdan la norma en la que le quitaron la prohibición a Odebrecht de contratar con el Estado? En el Consejo ya. O sea, se aprobó en la comisión permanente, ojo, a punto, por unanimidad en la comisión permanente, le levantaron la prohibición para contratar con el Estado Odebrecht. Ese día se aprobó, en la noche fue la foto en Palacio de Gobierno, promulgándola. O sea, cuando se trata de corrupción y de vender a la patria, son más ágiles. En un día, ¿no? A la velocidad de un gas. Pero a la hora que tiene que resolver un tema como este, que usted, oye, no hay enfermera, compadre, dame la norma que me permita contratar así ya, en 6 horas. No pueden hacerlo. Qué terrible esta situación. Ahí se da usted cuenta por qué el poder les queda grande, pues. Pero
regionales, y con ¿por esta qué le queda problemática grande al primer ministro? O sea, ¿y por qué le queda grande al presidente del Congreso? O sea, ven que la cosa está arriba explotando con las lluvias, allá, que compren bombas. ¿Cómo? Y lo que va a venir, pero mire, el secreto de la gestión pública, apreciado señor Paredes, y es que amigos, queridos amigos de los 100, es que la decisión que usted toma produzca un futuro distinto. O sea, ahí está el agua, ya sabemos que el futuro es catastrófico con el tema del dengue. Oye, entonces yo tengo que tomar una decisión para que eso no pase. Tengo que resolver el daño presente, que es la inundación, y tengo que prevenir actuando para que no pase lo que está pasando hoy día. No se hizo lo segundo, ahí está el resultado. Ahí, ¿dónde están las renuncias? A ver, el director general de salud y los directores de los hospitales en el norte, ¿por qué no tendrán que renunciar después? ¿Y la ministra? ¿Y el primer ministro? O sea, acá se muere un montón de gente, los hospitales están explotando y nadie renuncia. Entonces, de aquí vemos claramente que lo que necesitamos es una ciudadanía con una capacidad más fuerte de gritar y de protestar, ¿no? Porque si no, los funcionarios públicos no toman decisiones. Lima se prepara para un escenario complicado, ¿cree usted? Porque, por ejemplo, el reporte que tenemos en estos momentos, hasta el 12 de mayo se habían confirmado 6.320 casos confirmados de dengue. Sin embargo, por ejemplo, el 2017, hace 6 años atrás, en el mismo periodo de tiempo, solamente se habían reportado 362 casos confirmados de dengue. Y San Juan del Lurigancho, donde estamos en estos momentos, es el distrito ciertamente más complicado, juntamente con otros, de los casos positivos de dengue. ¿Lima enfrenta un momento crítico en el tema sanitario con esa situación? Por supuesto que sí, a ver si las personas les podemos transmitir la gravedad de la situación. Hace 3, 4 días no llegábamos a 5.000 casos. Y ahí, como usted ha leído que tenemos la misma fuente al frente, 6.320 casos registrados ahorita. Sí. Entonces eso significa que estamos creciendo casi a 500 casos por día nuevos, ¿no? Eso significa que entonces para eso el ministerio en Lima está dividido en las direcciones zonales de salud, ¿no? Las DIRIS. Entonces la DISA 1, la DISA Lima Sur, Lima Norte. Por ejemplo, si yo veo que en San Juan del Lurigancho está la explosión más grande del distrito, que el ministerio tendría que hacer sus campañas, porque ya sabemos que la gente, volantes en las puertas de los mercados, en la puerta de los restaurantes por el Día de la Madre, en la puerta de los cementerios, hoy día deberíamos, mande usted las cámaras de Vez Cable, a ver si en la puerta de los cementerios que van a estar llenos de gente, a ver si hay gente del ministerio repartiendo volantes, ¿no? Y seguramente que en los restaurantes tampoco. ¿Y por qué el MINSA no ha aprovechado el Día de la Madre donde hay aglomeraciones para en esos sitios distribuir las cartillas de qué es lo que tiene que hacer cada uno en su domicilio? Pues ahí tiene usted, ¿no? ¿Y por qué? Porque no se me ocurrió. Bueno, si no se te ocurrió, presenta tu renuncia. Estás de más. El funcionario público tiene que ser creativo, no solamente hacer lo que le dice el papel o la norma o el reglamento, tiene que ser creativo. ¿Dónde cree usted que salió el Seguro Integral de Salud? O sea, 27 años escuché lo mismo. ¿Y por qué se creó en 90 días el Seguro Integral de Salud? Oye, porque la mortalidad infantil de los niños pobres iba casi subiendo en vertical. Oye, entonces si no tienes plata para comprar un pan, no tienes plata para comprar una pastilla. Entonces, ¿qué? Desde mañana tienes todo gratis. Y hubo parto en hospital gratuito, la gente no podía creer. ¿Y a quién se le ocurrió? A un grupo de 60 personas que yo llevé como ministro y se nos ocurrió a todos, ¿sabes qué? Este es el camino. Ya que vengan los técnicos, que vengan como es. ¿A qué es igual? O sea, ¿cómo es posible que el MINSA no esté aprovechando el Día de la Madre para volantear en todas partes, sobre todo en San Juan del Lurigancho y en los otros distritos? Aquí veo que, claro, son los distritos que eran, si usted se nota,
que eran los cultivos de panyevar en Lima, es decir, que tienen mucho mejor clima, ¿no? Ahí tiene usted San Juan del Lurigancho 1400, Puente Piedra 243, Comas 307, Lurigancho 229, Ate 437. Todos estos eran distritos que eran el panyevar. Yo he ido a hacer trabajo a la parroquia Jesús Obrero cuando solo había la avenida Tupac Amaru y la parroquia Jesús Obrero de los jesuitas en Comas. El resto era cultivos. Entonces el clima en estos distritos es un clima que favorece definitivamente al dengue y que favorece sobre todo el desarrollo de los huevos del mosquito en larva y luego en mosquito, ¿no? Entonces, obviamente, más mosquitos, más dengue. Entonces, ¿cuál es el centro? Las familias tienen que celebrar el Día de la Madre haciendo una baja policía de los recipientes abandonados que pudieran tener agua o que pudieran recibir agua si lloviese hoy o mañana, ¿no? Juntamente con esa estrategia que está mencionando usted, ¿qué cosa más se puede hacer en casa? A ver, un poco haciendo pedagogía sanitaria con la población que está en sintonía de BSTV. ¿Qué más puede hacer cada familia? Si quiere tener flores, que pónganlas en arena o no les ponga agua. Total, ¿quiere que las flores le duren el Día de la Madre o quiere que las flores le duren 2 meses? Pónganlas sin agua. Ya, con eso ya cumplió la finalidad si llevó flores por el Día de la Madre. Y bueno, si no duran 50 días y no duran 2, ya pues ya estuvieron por el Día de la Madre, pero su familia va a estar libre de dengue. Además el dengue, mire, si a uno le da dengue, si bien es cierto la mortalidad es baja, uno no sabe si le va a tocar, pues, ¿cierto? Y sobre todo, imagínense una persona con una enfermedad tumoral en la casa, que está con quimioterapia. ¿Cómo lo arriesga uno? Oye, mi mamá está en tratamiento por un cáncer de ovario. Sí, le he traído un ramote de flores y lo he puesto en un florero que parece la piscina de Porky, ¿no? Eso es imposible. Ponlas así nomás. No le pongas agua a las flores que llevas por el Día de la Madre. ¿Ya quieres que vivan más? Un poquito de arena con agua. Es imposible. Porque el ministerio dice, ponle arena con agua. Ya pues, señora, ¿de dónde va a sacar arena la gente? Pues si nosotros... Bien, vamos a esperar que se retome la comunicación, la señal de internet que en estos momentos... Que pueden recibir, hay que despacharlos a la basura, ¿no? Perfecto, doctor Solari. Eso es básicamente lo que tiene que hacer y compren en los distritos donde hay más, compren su paracetamol, tengan su provisión de paracetamol, que el tratamiento, las manifestaciones es como una gripe sin dolor de garganta. Esa es la diferencia. O sea, le comienza a doler la cabeza, le comienzan a doler los ojos, porque es una enfermedad viral, eso que molesta la luz, ¿no? Puede ser el primer síntoma, está con la luz, le fastidia, de ahí viene el dolor de cabeza, comienza la fiebre y comienzan los dolores a los músculos. No duelen los huesos, duelen los músculos. Es un dolor que una vez que uno lo tiene, una vez es inolvidable. Sí. Y ese es el dengue simple, ¿no? Pero si tiene un dengue más severo, lo que puede comenzar a suceder es que comienza a... Bien, vamos a esperar que se retome la comunicación, la señal de La internet. fiebre pues pase de 40, también hay que llevarlo urgente al hospital, o que aparezcan manchas en la piel, porque el dengue es un virus que puede reducir la coagulación, ¿ya? Puede reducir el número de plaquetas, entonces dolor de cabeza muy intenso, fiebre muy alta, trastorno de conciencia que no sabe qué hora es, le dice mamá a los hijos, una cosa así, y cuarto, el dolor muscular que no calma con paracetamol o la aparición de manchitas rojas o moradas en la piel, inmediatamente hay que llevarlo a la emergencia al hospital más cercano. Perfecto, doctor Solari. Muchas gracias por la comunicación y por esos últimos consejos dados a la población. Bueno, otro domingo hablamos qué hacemos con Dina.
Listo. Por Por lo supuesto menos que sí. también tenga un feliz día de la madre. Saludos. Gracias también para todas las mamás de su familia. Muchísimas gracias. Son las 9 de la mañana con 31 minutos luego de esta importante entrevista que sostuvimos a tomar en cuenta las recomendaciones. La prevención es importante. La prevención es cierto, es una política que tiene que implementarse desde el sector público, pero también la prevención en situaciones donde podamos nosotros intervenir como ciudadanos es mucho más relevante. Y como bien sostiene el doctor Solari, exministro de Salud, expresidente del Consejo de Ministros, el hecho, por ejemplo, de querer dar una celebración o de repente más allá del Día de la Madre, uno acostumbra a tener floreros con agua y las rosas en ellas para que sea vistoso el ambiente familiar, dejarlo por un momento, porque esas fuentes de agua, esos recipientes de agua, son los que precisamente permiten a la larva de los zancudos reproducirse en tiempo rápido, en tiempo récord. Luego vemos que hay un zancudo, 2 zancudos, 3 zancudos y hay muchos zancudos volando en casa. Y luego estos se diseminan para otras familias y se da esta explosión de casos como se registró en la capital con más de 6.300 casos positivos hasta el 12 de mayo y hoy estamos 14. Entonces son situaciones que nosotros como ciudadanos podemos contribuir para que esa situación se pueda revertir sin esperar que el Ministerio de Salud o las DIRIs terminen accionando, porque ya vemos que hay una actitud bastante lenta, letargada para poder reaccionar en el tiempo pertinente ante esta situación epidémica de nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Política y Poder por VES TV.